Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Wimo Training Day, esta vez dedicada a la investigación. Esta tarde podremos comprobar cómo la ciencia se pone al servicio del deporte, buscando siempre la orientación y ayuda a los profesionales del deporte durante los procesos de entrenamiento y la propia competición. Hoy tengo el placer de presentaros a un excelente investigador que conozco muy bien, que no solamente destaca por sus numerosas publicaciones en el ámbito de la ciencia del deporte, sino también por sus principios como docente y como persona. Se trata de José Pino Ortega. Pepe es profesor titular en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, en donde lleva impartiendo las asignaturas de fútbol y evaluación de la actividad físico-deportiva durante más de una década. Del mismo modo, forma parte de los equipos docentes de varios máster y se encuentra dirigiendo varias líneas de investigación con diferentes alumnos de doctorado. Respecto a su formación, es doctor en Ciencias del Deporte, ha cursado el máster en Alto Rendimiento organizado por el Comité Olímpico Español y es entrenador nacional de fútbol. Recordad que si tenéis alguna pregunta para Pepe, la podéis dejar en el chat y al finalizar su ponencia la resolvemos. Sin más dilación, os dejo con la ponencia titulada Tecnología, Ciencia, Aplicación al Fútbol. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la empresa RealTrack por haberme invitado para compartir este tiempo con este conocimiento con vosotros. Este es el trabajo de alrededor de casi 20 años de trabajo, tanto compaginando mi labor de investigación y profesor de la universidad con la colaboración con la empresa RealTrack. Básicamente lo que quiero exponer es de una forma, digamos, genérica, de dos grandes bloques. Uno, en cuanto a los conceptos tecnológicos de la tecnología aplicada al fútbol, y otras posibles aplicaciones o tendencias de análisis o de investigaciones. Y el primer bloque lo vamos a dividir en cuatro apartados. El primero, lo que es definición de EPTS. Segundo, las pruebas que se realizan. Tercero, la evolución y las variables e indicadores. El concepto de EPTS surge de un grupo de trabajo que la FIFA en 2015 elabora o crea, y lo que hace bajo estas siglas se denomina todos los sistemas electrónicos de seguimiento tecnológico, independientemente de cómo se captura el dato. Lo que intentan es, con esta tecnología, agrupar toda la tecnología que existe para obtener el dato de posicionamiento en el espacio de los jugadores. Como veremos, existen diferentes tecnologías. Actualmente, algunos de los sistemas incorporan sensores externos para que mediante estos sensores se obtienen otra serie de variables. Es importante resaltar que en el cronograma de la evolución de esta tecnología se inicia en el 2015, donde pues ya se plantea la necesidad de crear un grupo de trabajo donde se analice las posibilidades de mejorar el rendimiento, evitar lesiones, mejorar el rendimiento y la calidad del entrenamiento de los jugadores de fútbol. En el 2016, ya se 15-16, en la temporada 15-16 ya se modifica el reglamento. En el 2015 se hace la primera, digamos, reunión oficial donde la FIFA invita en Zurich a diferentes empresas que se dedican a desarrollar tecnología para que muestren sus productos. En el 2017 aparece la certificación denominada IMS. Es una certificación que la FIFA otorga a aquellas empresas que cumplen unos criterios de calidad y que el producto no es perjudicial, no puede producir lesiones para los jugadores. En el 2017 se hace ya un primer ensayo en una competición oficial. Y también es resaltable que en el 2018 ya es la primera vez que la FIFA otorga o permite el uso de dispositivos en una competición oficial. Y también en el 2018 es cuando también la FIFA instala otro, digamos, o promueve otro certificado que es la calidad de los datos. Asimismo, también este año, en 2018, permite el uso de, digamos, de ver la información en el banquillo por los auxiliares técnicos. Los sistemas se clasifican en tres grandes bloques. El primer bloque está basado en que los datos de posicionamiento se obtienen en sistemas mediante cámaras. Estas cámaras están ubicadas en las instalaciones deportivas y mediante algoritmos matemáticos implementados en sistemas de
de informáticos obtienen el posicionamiento. Aquí tenemos una de las principales empresas que se dedican a desarrollar esta tecnología. Destacar que esta tecnología fue la primera que se utilizó en el ámbito del fútbol, porque en el momento que en esos tiempos la tecnología accesible era precisamente el vídeo. Esta tecnología ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Luego surgen los denominados, hay dos sistemas, otro bloque que son los denominados LPS. Esto es de referencia que para obtener el posicionamiento del jugador en el campo es necesario la ubicación alrededor del campo, como se ve en esa imagen de forma difuminada, de un conjunto de antenas, y esas antenas son las que determinan, mediante la antena determina el posicionamiento de los jugadores en el campo. Existen también gran número de empresas que en base a esta tecnología son aplicadas en el ámbito del fútbol, en este caso, para conocer el posicionamiento de los jugadores. Y otro grupo, quizás el que se utilizó también, se ha utilizado después del vídeo con mayor número de clubes, lo están utilizando, son los sistemas de seguimiento por satélite GNSS/GPS. Estos sistemas se basan en que el posicionamiento lo tienen, la latitud y la longitud, la obtienen a través del posicionamiento, a través de los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Como todo el sistema, no hay un sistema perfecto. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes. El primer sistema, el sistema basado en vídeo, tiene una ventaja que es un sistema no invasivo. Es decir, al jugador no hay que colocar ningún dispositivo para para obtener las variables. En cambio, estos dos sistemas, los últimos, son sistemas basados en radiofrecuencia. Y es necesario que el jugador lleve o porte un pequeño dispositivo en la parte superior de la espalda, mediante un top o un chaleco. Mediante estos dispositivos se obtiene el posicionamiento. Los sistemas de GPS tienen inconvenientes, pues que en función de la instalación, si uno está en un campo demasiado vertical, es decir, que es muy cerrado, con una visera, es difícil que la señal del satélite llegue con buena calidad. En cambio, los sistemas de GPS, si se instalan, el inconveniente es que hay que instalar unas antenas en la instalación deportiva, pero si se instalan y se calibran adecuadamente, pueden suplir algunas carencias del sistema de GPS. En ambos casos, estos ya dispositivos también incorporan otros sensores, como por ejemplo acelerómetros, mediante los cuales se obtienen variables neuromusculares, es decir, el impacto que el jugador recibe al correr, al chocar, al saltar, etc. En la línea del tiempo, en el 2015, como hemos comentado anteriormente, es donde se produce la primera reunión, o se celebra la primera reunión donde se invita a la empresa para mostrar los productos que son susceptibles de poder usarse en el fútbol. El punto de inicio a nivel científico, a nivel de calidad de la investigación y de los datos, es en Melbourne, se puso en Melbourne, en Australia, en el 2017. En esa ciudad se convoca una reunión a las principales también empresas que se desarrollan esta tecnología para, a través de la universidad de esa ciudad, realizar un protocolo de investigación y determinar cuál sistema era, digamos, valorar o comparar los diferentes sistemas que hasta el momento existían en el mercado. En el 2018 se vuelve a repetir ese mismo ensayo en Barcelona, y también en el 2019 se repite también en Barcelona. A continuación, vamos a ver unos pequeños vídeos donde se hace un repaso cronológico. Ese fue el primer test que se realizó en Zúrich, como comentamos. El segundo test ya, digamos, oficial, donde ya sí, de alguna forma se protocoliza el sistema de registro de datos. Cada empresa se le invita a participar. Este test en concreto consistió en
en monitorizar dos equipos de 11 contra 11, más el equipo arbitral durante un partido de fútbol, más una prueba esa prueba se realizó o se compararon los datos con un sistema de cámaras que estaban instaladas en el campo de fútbol. La segunda prueba consistió en realizar un recorrido por un ya preestablecido con una dimensión determinada y con un sistema mock-up. Es decir, el investigador llevaba un traje muy sensorizado de alta precisión y con sistemas muy precisos se comparaban el sistema de tracking contra ese sistema. En este gráfico se observan los resultados, sin mencionar las empresas, se observa que hay tres sistemas, participan 3 sistemas ópticos, 6 de sistemas de GPS y 5 empresas que desarrollan tecnología LPS. Como se puede observar, los datos son dispares, ¿no? Hay 4 empresas que, la calidad del dato es óptima, bastante buena. Hay una serie de empresas que son naranjas, que bueno, con la calidad está el dato, y hay 3 que son las rojas, son de una calidad baja o quizás no muy buena, y una negra que, bueno, que es un dato un poco extraño. Como se observa en ese vídeo, pues el sistema que se está utilizando actualmente, denominado Gold Standard, el sistema de Beacon, se observa que alrededor del campo, en un conjunto de cámaras, y los jugadores llevan unos marcadores, ¿no? Mediante la tecnología, mediante una luz, se permite detectar esos puntos y calcula el posicionamiento del jugador en el espacio, ¿no? El sistema que se ha utilizado, pues se está utilizando actualmente, denominado Gold Standard, es el sistema de las cámaras de Beacon, como se observa también en este. El sistema como he comentado, de Beacon es un sistema bastante preciso, como se observa en este vídeo. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes, como veremos ahora a continuación. Esta fue la segunda prueba que se hizo en Barcelona. Se observa que lo primero es la zona donde se registra o se analiza, ¿no? El sistema Beacon tiene unas limitaciones en cuanto a que no puede abarcar una cobertura de todo el campo, con lo cual, pues claro, decir que un sistema es válido contra eso sería simplemente, deberíamos decir que el sistema es válido en esa zona del campo, ¿no? No podemos generalizar al resto del campo. Otro inconveniente que también tiene este sistema es que la cantidad, o sea, las antenas que se colocan dentro del terreno de juego. Todos los sistemas que participaron en este tipo de trabajo, de investigaciones, los sistemas que tenían que instalar antenas LPS en el campo, no les permitió la instalación dentro del terreno de juego.
se observa en esta imagen. Con lo cual es un perjuicio para dicha empresa, tenían que colocarla fuera del perímetro del campo de fútbol. Asimismo, la tecnología LPS es una tecnología que hemos comentado bastante precisa si las condiciones de la instalación son las más favorables. En este caso, cuando hay una serie de elementos metálicos, como esa cantidad de antenas que hay alrededor del campo de juego, pues está perjudicada en la señal, porque las señales rebotan en la antena si se produce una mala calidad de datos. Asimismo, también las pruebas se realizaron en diferentes partes del terreno de juego, ¿no? Y la tecnología no es infalible también respecto a esto, ¿no? Hay una zona donde digamos, la calidad del dato puede ser mejor y otra zona puede ser mejor. Esa sería la zona donde se puede decir que el sistema sea validado para en ese campo, en esa zona. Generalizar que una tecnología es buena o mala respecto al sistema gold estándar no sería del todo correcto, simplemente sería en ese espacio, en esa zona delimitada. A modo de ejemplo, esto es un vídeo de los datos de la prueba de Melbourne. Se observa la bolita azul es el sistema WIMO de la empresa Realtrack y la bolita roja es el sistema obtenido mediante cámara. Se observa que los dos sistemas van casi prácticamente paralelos, con lo cual es un poco del sincronismo, una de las dificultades que hay, que también es cuando se comparan dos sistemas, la sincronización entre las señales es un problema también grave. La frecuencia de muestreo también es otro tema bastante complicado. Pero también lo más destacado de este vídeo es que se observan que hay cuadros de color de diferente intensidad. Esto significa que los cuadros de una intensidad verde más fuerte, más oscuro, son donde la calidad del dato es mejor. ¿Qué ocurre? Pues se está ocurriendo que hay zonas donde el verde es muy suave, e incluso hay una zona en la parte de la izquierda donde es roja, donde ahí la calidad del dato no es demasiado buena. Como hemos visto en los vídeos anteriores, si se compara con el sistema Beacon en una zona muy rectangular, muy concreta de la zona del campo, en este caso podríamos decir que si son los cuatro cuadrados que hay en la parte central, pues el sistema Realtrack sería estupendo, ¿no? Pero vemos que no se puede generalizar, ¿no? Y esto no se puede comparar, con lo cual, cuando queramos decir que el sistema Beacon es un sistema gold estándar, debemos de tener cuidado a la hora de pronunciar o decir este tipo de afirmaciones. La tecnología que hay actualmente, la gran mayoría de empresas, en este caso la empresa Realtrack, dispone de un dispositivo en el cual los ingenieros han incorporado dos sensores de posicionamiento, el sensor de posicionamiento de GPS y el sensor de posicionamiento de ultra wideband. En muchos casos se ha elegido este tipo de tecnología para poder suplementar, digamos, que el dispositivo pueda servir tanto en deportes que se celebran en el exterior, como por ejemplo el rugby, el fútbol, o en deportes que se celebran en el interior, como por ejemplo puede ser el fútbol sala, el baloncesto o la mano, o en los estadios donde la dificultad de la recepción de las señales de satélite es aún complicada, se podría suplir con el sistema de posicionamiento ultra wideband. Una de las principales preocupaciones del ámbito de la ciencia es si realmente los sistemas de GPS son válidos, fiables en cuanto a la cuantificación de la carga de entrenamiento. En este aspecto, resaltar que hay muchísimos trabajos de diferentes autores y la gran mayoría ya afirman que un sensor de GPS que funciona al menos a 5 Hz puede ser válido y fiable para cuantificar la carga a nivel físico. Un detalle también aquí a destacar y a resaltar es que la polémica en cuanto a los hercios de las empresas es muy sencillo de explicar. Viene influenciada porque la variable directa es la velocidad, la que se obtiene del sensor GPS de wideband. Cuando queramos calcular la aceleración ningún sistema la da directamente, evidentemente, porque la hacen a partir de la velocidad, se aplica la derivada a esa señal y se obtiene la aceleración. Si tenemos un sistema que funciona a un hercio, cuando se hace la derivada no tenemos la resolución, la cantidad de datos suficientes para hacer una derivada y la derivada tener un dato, digamos, de cierta calidad. Por eso la empresa intentan desarrollar dispositivos que tengan más cantidad de datos por unidad de tiempo. 5 Hz, incluso diríamos que
bueno, no es tampoco lo más adecuado, pero ya con un sistema mínimo de 10 con 10 datos por unidad de tiempo, el sistema ya tiene la suficientemente resolución para cuando se aplique la derivada tener la resolución, digamos, buena para que ese dato sea válido. Pero hay que seguir, insistir que el cálculo de la aceleración es un cálculo muy complejo porque lleva también una serie de problemas matemáticos implícitos. Cuando aparecen ya la tecnología ultra-wideband, también surge la necesidad desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de investigación, comprobar si los datos que reportan esos sistemas son, digamos, son válidos y fiables, ¿no? Y en este trabajo intentamos demostrar que los datos recogidos con el sistema ultra-wideband son válidos y fiables también para determinadas, en este caso, condiciones de indoor. ¿Para qué puede servir todo esto? Porque surge la duda cuando estamos trabajando, tenemos un dispositivo con doble tecnología GPS y ultra-wideband, y nos surge la necesidad de decir, bueno, ¿qué es realmente necesario para mi equipo, ¿no? Para mi deporte? Si instalar un sistema de referencia de antenas o con la señal de satélite nos sirve para cuantificar la carga de entrenamiento. Hemos realizado ya diferentes trabajos donde si analizamos las variables cinemáticas, en este caso la velocidad media, hemos demostrado que los datos obtenidos con la señal de satélite, el GNSS y la señal de ultra-wideband, no hay prácticamente diferencias significativas. Correlaciones muy altas y no hay diferencias significativas. Sí es cierto que las señales de ultra-wideband, si las condiciones también son las mejores, pues tienen un poquito más de calidad en el dato. La otra variable en cuanto a la importancia es la distancia. De igual forma que en el caso anterior, se ha demostrado que las distancias no existen diferencias significativas. Prácticamente sí es un poquito mejor la calidad del dato de ultra-wideband y la correlación es muy buena. A modo de conclusión, podemos decir, por tanto, que los sistemas de GPS, los sensores que en este caso de la empresa RealTrack, que miden la variable de distancia y velocidad con GPS y con ultra-wideband son válidos y fiables para cuantificar la carga en el entrenamiento, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones que tienen los probadores físicos, pues con esto podemos estar tranquilos, ¿no? Que podemos cuantificar la carga con un sistema de GPS o con un sistema de ultra-wideband. Pero también hay que aclarar siempre que las condiciones de la obtención de datos sean óptimas. Si yo tengo unas instalaciones que la calidad de la recepción del dato no es demasiado óptima, pues tenemos que tener cuidado. Donde se muestra la diferencia más grande conceptualmente es en el caso del posicionamiento en el espacio. En la izquierda tenemos un recorrido que hemos hecho con un sensor con GPS. Si observa, el recorrido consistió en realizar un desplazamiento sobre la línea del medio campo, la ida y vuelta. El sujeto, en ese caso, llevaba dos dispositivos. Un dispositivo el dispositivo tenía el dual, es decir, que registraba los datos con GPS y con ultra-wideband. En el segundo gráfico de la derecha se muestra el mismo recorrido, pero analizado la señal con ultra-wideband. ¿Cuáles son las diferencias? Observar el gráfico de la izquierda, cuando el sujeto iba desplazándose por la línea, prácticamente cuando la proyección de los datos se hace en el espacio, prácticamente va por donde realmente iba el jugador, por encima de la línea. Pero en el recorrido de vuelta, el jugador, la proyección de los datos se desplaza ligeramente hacia un lado. ¿Eso por qué? Porque hay una serie de factores que influyen. Cuando van en un sentido, para calcular el posicionamiento, recibe la señal de un determinado conjunto de satélites, pero cuando viene de vuelta, los satélites que recibe no son los mismos, ni la cantidad ni la posición de los mismos. Por tanto, hay hay una variación, ¿no? Si nosotros, como decíamos anteriormente, midiéramos la distancia prácticamente sería igual, pero la proyección del dato en el espacio no sería igual. En cambio, si las condiciones son óptimas cuando hacemos el recorrido con tecnología ultra-wideband, porque en el campo hemos instalado el sistema de referencia de antenas, cuando vamos en un sentido, igual que el caso anterior, pues en la línea prácticamente la dibujaría sobre la línea del medio campo y a la vuelta ligeramente la desplazaría.
¿De qué estamos hablando? Del sistema GNS y el sistema Gustavo Eibar. La diferencia sería, en el primer caso, sería en torno de distancia de una línea a otra, en torno a medio metro, o un poco más quizás, y en el caso de Gustavo Eibar estaríamos hablando por debajo de los 10 centímetros. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando hacemos análisis en el espacio y en el tiempo de posicionamiento a nivel táctico, es donde tenemos que tener cuidado en qué tecnología tenemos que utilizar. Entonces, cuando vamos a hacer una investigación, tenemos que tener en cuenta esto porque si no los datos no serían quizás del todo adecuados si utilizamos tecnología de GPS. También hemos hecho un trabajo, en este caso en un juego de posesión, donde se registraron los datos con los dispositivos con tecnología dual, es decir, tenían activo el sensor de GPS y el sensor de antenas, y se verificaron lo siguiente, que cuando hicimos un análisis cinemático de la realidad cinemática con ambas tecnologías, no había diferencias significativas entre las tecnologías, pero cuando se hizo el análisis espacial, en este caso del área ocupada en la posesión por cada equipo, sí salieron diferencias significativas en cuanto a la tecnología. Entonces esto pues un poco nos tiene que llamar la atención para que aquellos equipos que tengan posibilidad de adquirir dispositivos con esta tecnología sean necesarios, sobre todo si vamos a hacer el análisis espacial. Debido al aumento del último año de la tecnología, han aparecido, digamos, se han publicado muchísimos trabajos a nivel de GPS, de tecnología de LPS. Entonces, intentamos el grupo de trabajo intentamos hacer una revisión bibliográfica sobre los criterios que había a la hora cuando se publicaba un trabajo, las especificaciones técnicas que reportaban los investigadores, para que de alguna forma, cuando un usuario, cuando un prueba físico, por ejemplo, leía un artículo, pudiera comparar un artículo con otro artículo, ¿no? Nos dimos cuenta que prácticamente faltaba mucha información. De ahí surge este estudio, que lo que intentamos es realizar un trabajo donde los investigadores, digamos, responda a una serie de cuestiones para verificar que su trabajo reúne esos requisitos. De esa forma, se puede comparar un trabajo científico con otro, porque sabemos los criterios de calidad que ha incluido en ese caso los investigadores. A modo de ejemplo, analizamos de todos los trabajos que hicimos la revisión, alrededor de 70, elegimos 3 trabajos al azar y comparamos esos criterios que se habían cumplido, el cumplimiento de esos criterios. En el mejor de los casos se cumplía el 30% de los criterios que nosotros proponemos. Eso quiere decir que los trabajos científicos, para poder tener conclusiones más generales, los investigadores, es necesario que de alguna forma especifiquen una serie de características para poder comparar y sacar las conclusiones, digamos, poder generalizar en el ámbito de la aplicación de ese conocimiento. Otro aspecto también importante en el análisis es el análisis espacial, el espacio y en el tiempo, ¿no? A modo de ejemplo, vamos a introducir este apartado con un vídeo. Es importante resaltar que en este vídeo lo que se intenta es, de alguna forma, que los jugadores aprendan a ocupar el espacio y el tiempo. Un sistema de cuerda donde un jugador se mueve pasa a arrastrar el otro jugador, ¿no? Ya algunos entrenadores la selección real han utilizado no exactamente quizás cuerdas, pero sí en muchos clubes, en este caso, por ejemplo, Arrigo Sacchi, cuando entrenó en Milán, en el campo lo dividía en cuadrículas, donde cuando estaba trabajando la parte defensiva, cada jugador en función de donde estaba el balón tenía que estar ubicado en una cuadrícula, y la cuadrícula servía del sistema de referencia. Hoy en día ya no es necesario esto, sino es posible, cuando analizarlo desde el punto de vista informático, teniendo el posicionamiento del jugador en el espacio, podemos saber cómo está ocupando el espacio y la relación con los demás. Esto se analiza desde el punto de vista de la proyección de los datos en el espacio. El primer punto, el punto de partida sería el punto, es decir, la coordenada, es decir, un jugador está en el espacio, una coordenada X y una coordenada Y. Cuando tenemos dos jugadores que están en el espacio y que establecemos una relación con ellos, en el vídeo se veía que una cuerda, pues nosotros esa relación se transforma en una distancia, nos podemos unir dos jugadores en el espacio. Y cuando tenemos más de 3 jugadores en el espacio, podemos establecer un área. Al final, un polígono está compuesto de al menos 3 puntos, entonces se puede construir un polígono.
Este tipo de análisis, basado en esos conceptos, se puede hacer un análisis lineal, que es en base a esos datos, se hacen pues, el tipo de distancia, área, superficie, convergor, hay muchas variables, pero que son directas a partir, calculadas a partir de esos datos. Y otro tipo de análisis que se le llama análisis no lineal. El análisis no lineal es aquel análisis que utiliza una serie de cálculos, algoritmos matemáticos transformados, que se han aplicado principalmente en otros ámbitos y se están aplicando en el ámbito del fútbol. ¿Para qué? Para intentar analizar la complejidad del juego. Porque se está observando, el investigador está observando que en un análisis lineal es muy difícil explicar la interacción que se produce en el juego. Si ahora nos centramos más en las variables tácticas, como se observa en este vídeo, aquí el entrenador, esto sería un análisis lineal, donde se han establecido relaciones de n contra n, es decir, cada jugador en cada instante, la distancia que tiene con respecto a los compañeros. Esto cuando se observa así en la primera vez, quizás impresiona mucho, pero lo difícil de esto es reducir esa información para que le sea útil al entrenador. Aquí es muy complejo, se ven muchas distancias, muchos metros. Y también es muy difícil porque el juego es muy cambiante, y entonces no es un juego exacto, donde cada juego tiene que tener una posición, ¿no? Y por eso surgen los denominados análisis no lineales. En este ejemplo, cuando en vez de analizar una relación de una tipo de relación, se analiza el área, lo que se intenta ver es si en un juego de posesión, si el equipo que en este caso el equipo que tenía posesión, en este caso los jugadores de color azul, el área que ocupaban debe ser mayor que el área del equipo amarillo, que es el equipo que está defendiendo. Como se observa, si el área es mayor, el entrenador puede decir que están ocupando pues un poco, dificultándole las opciones, digamos, la labor a los defensas. Pero también se observa si ese área se hace respecto al perímetro del campo, a la línea blanca, se observa que no ocupan bastante espacio, porque está limitado. Los avances tecnológicos nos permiten realizar este tipo de análisis en tiempo real, con lo cual el entrenador puede dar un feedback en tiempo real y puede suministrarle esa información a los jugadores. Asimismo, también puede establecer un sistema de alarma, donde puede determinar, por ejemplo, que una determinada área, ¿no? Es decir, puede decir que el área del equipo atacante sea al menos de 500 metros. Y el sistema te avisa cuando esa información, cuando ese dato que tiene en tiempo real no se ajusta a esa realidad. Esto fundamentalmente muchas veces cuando los jugadores en la etapa de formación queremos enseñar la ocupación de espacio-tiempo, puede venir bastante bien. El otro tipo de análisis, que también es importante e interesante, es el análisis ya de las variables, ¿no? Las variables de carga. Aquí hay muchísimos trabajos donde se han analizado de diferentes puntos de vista. ¿Cuál es la variable que es digamos, la fundamental, la necesaria? Es muy difícil, ¿no? Cada empresa realiza una serie de variables, incluso la misma variable registrada con dos aparatos diferentes puede dar resultados diferentes. Desde mi punto de vista, debemos clasificar las variables se pueden clasificar en variables directas, variables indirectas y variables calculadas. ¿Por qué se diferencia? Porque una variable directa sería la variable que se obtiene directamente del sistema en este si estamos hablando de posicionamiento, del sistema de tecnología GNSS sería la latitud, la longitud, variable directa, es decir, que el sensor directamente nos reporta esa variable. Si estamos hablando de un sistema de ultra-wideband, sería la posición X de ese jugador o de los jugadores. A partir de esos datos se obtienen otra serie de datos, como por ejemplo la velocidad. Yo tengo el espacio y calculo a partir del espacio la velocidad. Y la variable calculada, es decir, el segundo nivel de análisis. Ya tengo la variable directa, la variable indirecta, y a partir de la variable indirecta se calcula la variable calculada, como puede ser la aceleración, porque es la derivada de la velocidad. Es un poco el concepto que tenemos que tener en mente. Muchas veces se elaboran, pero el núcleo, digamos, la fuente, no hay muchas variables. En las variables directas de los sistemas de radiofrecuencia, de posicionamiento, son de latitud, longitud, el espacio y el X y el Y. No hay más. Todas las demás son calculadas. Y esto también es un tema que es necesario conocerlo.
Por otro lado, ya tenemos las variables y los indicadores de carga. ¿Qué es un indicador de carga? Es digamos, un algoritmo, una fórmula que se nutre de variables directas o indirectas para dar un resultado. Aquí surge la necesidad que las empresas han ido diseñando muchas veces los indicadores propios para diferenciarse de otras empresas. Hicimos un trabajo de Carlos Gómez y colaboradores donde intentamos hacer una revisión de los indicadores de carga basados en la obtención del dato de los acelerómetros. Se observa que hay diferentes propuestas de indicadores y fórmulas muy variadas, pero todos se nutren del acelerómetro. Un acelerómetro es un sensor inercial con 3 canales, del X y el Z. Ahí tenemos diferentes propuestas, real track, etc. Entonces, la cuestión que se nos planteaba en esta investigación es decir, ¿qué diferencia entre una fórmula y un indicador de carga y otro? Pues la realidad que lo que hicimos fue comparar los indicadores y se cogió y se hizo una sesión, una grabación, y lo que intentamos ver es, aplicando las fórmulas que las empresas aportan en los respectivos trabajos científicos, comparar si existían diferencias o no entre los diferentes indicadores. Las diferencias existen porque son valores diferentes, pero las correlaciones son altísimas, son por encima de 0,85, 0,90. La conclusión a nivel práctico es que básicamente los indicadores se nutren, como decíamos anteriormente, de una variable directa, que es el acelerómetro de un canal X y Z. Por tanto, se hacen pequeñas operaciones y esas operaciones no afectan al resultado, ¿no? A modo de conclusión, podemos decir que en realidad es una guerra más comercial que digamos, técnica, ¿no? Sí es cierto que luego cuando se aplican determinados cálculos en una empresa con otra, difiere, ¿no? Y muchas veces los operadores físicos que han estado trabajando con un sistema cambian de sistema y digamos, no entienden los resultados, ¿no? Pero si realizáramos un análisis de una tarea con dos dispositivos, uno de una marca y otro de la marca, y hiciéramos la comparación de ver la correlación, nos daríamos cuenta que la correlación sale muy alta en ese tipo de variables. Una de las variables más analizadas en el ámbito del deporte ha sido el indicador de carga denominado player load, que es un indicador donde se relacionan los canales del acelerómetro, el X y el Z, y se intenta ver a nivel neuromuscular la carga que soporta el jugador. Es un indicador que, bueno, que las primeras empresas que desarrollaron esta tecnología la incorporaron. Pero una de las cuestiones que intentamos demostrar en este trabajo era realmente si ese indicador era algo novedoso. Y para eso comparamos un cálculo que existe desde hace muchísimos años, es la suma vectorial. Un sensor de un acelerómetro tiene tres canales, el X y el Z son 3 vectores. La suma vectorial es igual a la raíz cuadrada del vector X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Básicamente es algo muy sencillo. Y hicimos un registro comparando esa suma vectorial que denominamos ACLT contra el player load. La verdad que pues, era lo de esperar, no existe diferencia significativa y la correlación es alta. A modo de resumen, podemos decir, por tanto, que no hay que inventarse cálculos nuevos en este sentido, sino que haciendo uso de la física básica nos dan los mismos resultados. Otro indicador que surge de una empresa italiana es el denominado POE Metabolic. Este indicador se basa en determinar el cálculo del gasto metabólico en base a la velocidad y una serie de cálculos que introducen para calcular ese gasto de los jugadores. También hubo una fase en la evolución tecnológica donde todas las empresas querían tener ese cálculo porque la empresa que lo tenía pues, parecía que era algo diferente y que podía revolucionar el ámbito de la investigación y el ámbito del control del entrenamiento. De igual forma, comparamos el player load contra ese indicador y la correlación también salió altísima. Es decir, que lo medimos de forma diferente, pero al final el resultado es lo mismo, ¿no? Entonces, al final es cuestión de cada uno de tener un poco la afinidad o elegir el indicador que más le guste, pero hay que saber que puede diferir muy poco si utilizamos el player load con el POE Metabolic.
Esta es un poco la primera parte de la presentación, donde he intentado pues, dar las pequeñas pinceladas, porque creo que es necesario que los técnicos que se dedican al mundo del fútbol tengan un conocimiento básico de la tecnología y cuando lean trabajos científicos tengan un punto de vista crítico sobre dichos trabajos. No hay un trabajo bueno ni malo, sino hay trabajos que tenemos que saber interpretarlos. En la segunda parte de la presentación voy a hacer hincapié en las principales líneas de investigación que ahora mismo estamos desarrollando, quizás sean de interés y buscar el punto de aplicación para aquellos que están en el trabajo en el día activo. De igual forma, he considerado 4 grandes bloques. Uno, el denominado el análisis de componentes PCA, otro, nuevas variables, nuevos cálculos, otro, el análisis con multimáquina y el último, el análisis espacio-temporal. De forma resumida, podemos decir que la cantidad de datos ha ido creciendo conforme ha ido evolucionando la tecnología. De 4 o 5 variables que hace unos años había, ahora ya hay más de, cualquier sistema puede tener 200 o 300 variables, ¿no? Cuando un sistema reporta tantas variables es muy difícil de seleccionar o determinar qué variables son las más relevantes. Las personas cuando empiezan a utilizar tecnología, los programadores físicos, muchas veces se preguntan a los sport science de la empresa que cuáles son las variables más importantes, más relevantes para utilizar. Esto es una pregunta difícil de responder. Con el paso de los años hemos ido investigando y hay análisis estadísticos que intentan reducir eso en otros ámbitos. Y esto también se está aplicando al mundo del fútbol. Este análisis, entre los muchos que hay, se denomina análisis de componentes principal. Lo que intenta hacer es reducir el conjunto de variables para quedarnos con una serie de variables y esa variable la agrupa, digamos, en función de la cantidad, del porcentaje que explique respecto a la situación que estamos analizando. En esta figura se muestra que digamos, hay 4 grandes familias. La primera familia, el color naranja, son 3 variables. Ahí se tiene la definición de esas variables. Ese conjunto de 3 variables explica el 36.2% de la competición, porque estos son datos de competición de un equipo profesional. El siguiente grupo, 2 variables explican el 49% o sea, explican sumando el primero y el segundo, explican el 49%. En el tercer grupo, si sumamos el tercer grupo, explicaría el 59%. Y si sumamos la del segundo grupo, explicaría el 66%, alrededor del 70%. Podemos considerar que solamente observando estas variables podríamos tener un perfil claro de qué variables podríamos seleccionar en ese tipo. Eso se traduce en este trabajo recientemente publicado, donde pues, ponemos de manifiestos. Asimismo, también en este trabajo aportamos la metodología seguida para realizar ese análisis, porque en muchas ocasiones los trabajos que hemos revisado no está muy claro cómo seleccionar o cómo, desde el punto de vista metodológico, seleccionar, realizar este tipo de análisis. Ahora, ¿para qué nos puede servir este tipo de análisis? Porque creemos necesario que cuando estamos en el ámbito del fútbol o otro deporte colectivo, es necesario tener una idea clara de la competición. Por tanto, tenemos que intentar registrar partidos en el máximo nivel competitivo y realizar ese tipo de análisis, porque ese tipo de análisis nos va a dar un perfil de la competición. Ese perfil son las variables que realmente explican el comportamiento. Estas variables nos pueden servir para la hora de diseñar entrenamiento, lo fundamental, ¿no? Pero también podemos hacer ese análisis de componentes para las situaciones de entrenamiento, ¿no? No solamente se tiene que hacer de competición, sino también podemos hacer las situaciones de entrenamiento. Estamos realizando diferentes trabajos para analizar diferentes tipos de tareas, qué variables son las que tenemos que fijarnos en ese tipo de tareas. No es lo mismo realizar, por ejemplo, un 3x3 en un espacio de 15x15 que realizar un 3x3 en un espacio de 50x50. Las exigencias son diferentes. Entonces, aunque el número de jugadores sea el mismo, pero las dimensiones del espacio son diferentes. Por tanto, las exigencias van a ser diferentes. Y no hace falta, de alguna forma, tener un dato objetivo para poder elegir la variable más adecuada para realizar ese tipo de situaciones de entrenamiento. El segundo bloque que queremos importante es la creación o la elaboración de nuevos algoritmos que me permitan explicar un poquito mejor de lo que está pasando en el ámbito del fútbol. Esto es un trabajo
que se dominen los cambios de dirección. Los cambios de dirección es un tema, digamos, conflictivo, muy estudiado, muy demandado en el ámbito del fútbol, con diferentes tipos, hay muchísimos tipos de test, de programaciones para intentar determinar los cambios de dirección. Pero hasta ahora no hay ningún instrumento, ningún aparato que pueda medir los cambios de dirección en situación real. De ahí, hace algunos años, la empresa surge la necesidad de intentar medir, o cómo podemos medir de forma indirecta ese tipo de desplazamiento. Esto se traduce en la tesis de Paulino Granero, donde lo que se intenta no es medir los cambios de dirección, porque sería una forma inadecuada, sino lo que se intenta es medir los desplazamientos con trayectoria curvilínea. Esa trayectoria curvilínea tiene una variable, que es la, perdón, que es la velocidad de desplazamiento, y otra variable que es el radio. Cuando un jugador hace un desplazamiento curvilíneo, tiene dos variables fundamentales, la velocidad y el radio. Esto en el ámbito de la física es bien conocido. Desde nuestro punto de vista problemático, o sea, para analizar o calcular, tener ese dato, no hace falta primero saber la velocidad. Esta variable la podemos obtener de forma directa, como decíamos al inicio, mediante el sensor de GPS o bien mediante el sensor de ultra-wideband, pero la variable de radio no la tenemos. Mediante cálculos matemáticos y basándonos en los sistemas inerciales que tiene el dispositivo, se despeja esa variable y por tanto tenemos el radio. Teniendo el radio, teniendo la velocidad y teniendo el peso del juego, podemos sacar las fuerzas centímetras del jugador expresadas en Newton. Esto puede ser importante porque de esta forma podemos saber un jugador qué tipo de, no solamente el desplazamiento lineal, sino el desplazamiento curvilíneo hacia en un sentido y en otros y hacia el sentido contrario. De esto también, ese mismo trabajo, se diseñó un test, una prueba, donde intentamos medir la fuerza centímetra. Se analizaron muchísimos tests que hay en la literatura, pero al final se vio como el test más claro y más fácil de hacer. Es un recorrido, como se muestra en este vídeo, un desplazamiento sobre la línea de medio campo. Simplemente bastaría con hacer digamos, la mitad del recorrido, ¿no? Pero en este caso se hizo el recorrido completo, en un sentido y en otro sentido, de tal forma que podemos ver la fuerza centímetra que se aplica en ambos sentidos. De todos estos trabajos, pues surge, como hemos comentado, la tesis de Paulino Granero, que está a punto pues, de ser defendida, y ya esos dos trabajos son públicos, donde intentamos pues, poner de manifiesto este tipo de investigaciones. Asimismo, estamos a expensas del tercer trabajo, donde se hace la explicación matemática del cálculo de esta fuerza. Igual que en el caso anterior, ¿para qué nos puede servir esto? Porque es necesario tener el perfil igual de fuerza centímetras de los partidos, porque de alguna forma sabemos las exigencias que nuestros jugadores van a tener en la competición. Sabiendo estas exigencias, podemos de alguna forma programarlo en los entrenamientos, o podemos valorar si ha habido una sobrecarga, una descompensación entre desplazamientos hacia la izquierda y desplazamientos hacia la derecha, y a partir de ahí tomar la decisión de cómo trabajar, por ejemplo, posibles desequilibrios musculares. Y también nos puede servir, por ejemplo, para tener perfiles de neuromusculares, ¿no? A un jugador estando sano, le puedo hacer ese tipo de test y puedo saber su perfil. Por si en caso de a lo largo de la temporada sufre alguna lesión, poder saber, sobre todo en el ámbito de rehabilitación, cuándo el jugador podría estar, digamos, cercano a poder reincorporarse. Porque este tipo de desplazamientos son más frecuentes de lo que pensamos, ¿no? Si observamos un partido de fútbol, la gran mayoría de desplazamientos se producen desplazamientos con trayectorias curvilíneas. Otro gran bloque de investigación de importancia en el ámbito del fútbol es digamos, cómo se absorbe la absorción de la dinámica de las cargas en los jugadores de fútbol. Habitualmente, todos los sistemas que hay en el mercado, el dispositivo se coloca en la parte superior de la espalda. Con lo cual, la parte mecánica llega ahí con una absorción, es decir, vamos corriendo, apoyamos el pie, se produce una absorción y un impacto, y ese impacto va disminuyendo conforme se va llegando a la espalda. Y esto también nos llama la atención, es decir, bueno, cómo realmente estamos absorbiendo nuestro sistema. Si ponemos un ejemplo de un automóvil, si yo tengo, por ejemplo, el sistema de los amortiguadores en mal estado, eso provocará un desgaste excesivo en las ruedas y, evidentemente, digamos, una dificultad en la conducción. Para esto diseñamos un test, diseñamos un protocolo
donde el jugador, en este caso, en el primer protocolo, solo llevaba 4 dispositivos. Actualmente estamos colocando 6, en el tobillo, en la parte superior de la rodilla, en la L3 y en la espalda. Para ver, el objetivo era ver cómo se produce ese sistema de amortiguación. También lo que hicimos fue en un tapiz rodante con un protocolo estándar, un incremento de velocidad. Ese incremento de velocidad, lo que intentamos ver es a diferentes velocidades cómo se producían los impactos en los jugadores de fútbol. En este caso fue un equipo juvenil de máxima categoría. Y a modo de ejemplo vamos a poner dos análisis. En el primer análisis, en la parte de la izquierda, digamos por biomecánica, digamos la menor cantidad de absorción tiene que ser la espalda, la teoría, espalda, L3, la rodilla y la máxima en el tobillo. Es decir, de más a menos tiene que ser máximo impacto en el tobillo, después en la rodilla, después en la L3 y después en la espalda. Pero si se observa en esta gráfica, aparece cosa curiosa cuando en la parte, en el eje X tenemos la velocidad, cuando la curva es incremental, ¿no? Está incremental, se va incrementando la velocidad y se observa que empieza a 8 km por hora y para al 16, ¿no? Y se observa que en la rodilla el jugador tiene más impactos que en el tobillo. Es un tema muy delicado porque la parte del segmento de tobillo-rodilla no está cumpliendo su función, que es absorber ese impacto. En cambio, si observamos el jugador número 2, el sujeto número 10, sí le pasa eso, ¿no? Pasa que la rodilla, el tobillo, pues tiene bastante marca. Evidentemente, esto va a ser un perfil muy individual, también igual que los casos anteriores, cada juego tendrá un perfil. Y también comentamos que es necesario realizar un análisis de la pierna derecha con la pierna izquierda para ver esa posible asimetría, ¿no? Esa asimetría, evidentemente, siempre va a existir. Lo que habría que ver qué grado de diferencia sería la tolerable. En muchas ocasiones se producen lesiones musculares que pueda ser derivada que un jugador tenga mayor impacto en la rodilla con el acúmulo de los partidos, entrenamientos, al final hay una fatiga y eso puede desencadenar alguna lesión a largo plazo. Esto simplemente lo que hace un diagnóstico de cómo está absorbiendo el jugador los impactos. De ahí a sacar conclusiones muy complicadas. Decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues ya sería un trabajo de un análisis más pormenorizado, porque se han dado casos que un jugador tenga una pequeña dimetría, es decir, un pie un poquito más, una pierna más ligeramente más larga que otra, y eso permite una mala técnica de carrera o una zapatilla inadecuada. Hay muchísimos factores a tener en cuenta. De igual forma, este tipo de test también nos puede servir para orientar al jugador cuando viene en procesos de recuperación. De igual forma que en el caso anterior, si tenemos perfiles ideales, podríamos tener un jugador cuando está en proceso de recuperación después de una lesión muscular o una operación, podríamos intentar orientar al jugador hacia la puesta a punto en las mejores condiciones posibles, ¿no? Eso es un poco lo que se quiere transmitir en esta diapositiva. Por último, simplemente dar una pincelada, que la gran mayoría de estudios se han analizado, por un lado, la parte táctica de diferentes puntos de vista, sobre todo científicas. No hay demasiados trabajos que sean aplicados directos para el mundo del entrenador de las situaciones reales, y por otro lado se han analizado la parte cinemática, la parte fisiológica del juego, entrenamiento, competiciones y demás, ¿no? Pero es importante cada vez más analizar el fútbol desde el juego, ¿no? Y analizar las variables cinemáticas, analizar las variables neuromusculares, como hemos comentado, a nivel de carga, y analizar las variables tácticas. Si se hacen sistemas, es decir, qué tipo de tareas, cómo inciden en la parte de cinemática, y aquí faltaría el aspecto también psicológico-emocional del juego, ¿no? Este es un ejemplo de un equipo donde se hace un tipo de juego, de tarea, y se está viendo la parte cinemática de velocidad con la parte de procesamiento. No solamente consiste en determinar a qué velocidad realiza un jugador la acción, el máximo velocidad que alcanza, sino en qué momento alcanza esa velocidad, ¿no? Cada cuánto tiempo se produce esa velocidad, ¿no? Porque esos son los datos que a los preparadores físicos les interesa y a los entrenadores les interesa, ¿no? Para de alguna forma establecer estrategias de cómo diseñar o distribuir la carga de trabajo. Con esto doy por finalizada esta segunda parte. Espero que, que haya satisfecho el interés de todas las personas que escuchan esta charla, y ahora estoy a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacer. Muchas gracias.